Hola mis amados, qué alegría poder de nuevo por estos entornos, poder saludarlo a usted, deseándole que se encuentre muy bien, con gozo, con fe, con alegría, con regocijo, con alabanza en su corazón, usted y toda su familia. Hoy quiero compartir con usted un lindo y hermoso tema que el Señor, como siempre lo digo, el Señor nos bendice abundantemente con su preciosa palabra. El tema que vamos a tratar hoy con la gracia del Señor es sobre el afán y la ansiedad. Mi amado, porque todo el mundo de alguna manera, en algún momento, en alguna estación de nuestra vida, nos hemos conducido bajo algo muy delicado, bajo algo muy estresante que se llama el afán y la ansiedad. La palabra del Señor nos dice aquí en la preciosa palabra, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25, dijo el Señor Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice así la palabra: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que dice la palabra que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y el Señor dijo: ¿no valéis vosotros más que muchos pajarillos? Note usted que la idea central de esta palabra, el antídoto para evitar el afán y la ansiedad, es que la persona que ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, que lo ha aceptado como Señor y Salvador personal de su vida, tenemos que entender que Él es nuestro Padre Celestial. Y como Él es nuestro Padre Celestial, Él tiene cuidado de nosotros. Lo sentimos por las personas que no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal de sus vidas, para que tengan un Padre excelente, un Padre amoroso, un Padre cariñoso, un Padre que en verdad quiere bendecir a sus hijos. Por ahí alguien dijo que habían dos aves dialogando y la una le dice a la otra: yo no entiendo por qué los seres humanos viven afanados, estresados, angustiados, desesperados, caminando de aquí para allá, de allá para acá, sin reposo. Y la otra ave le dice: supongo que ellos no tienen un padre como el que tú y yo tenemos. Un Padre que nos alimenta, un Padre que nos provee. Claro que hay que salir a donde está el alimento, porque el Señor provee el alimento para las aves, pero en realidad no se la lleva al nido. Hay que salir, hay que estar ahí, hay que madrugar, hay que atender la provisión, atender el negocio, atender a la empresa, salir todos los días con la expectativa de las cosas hermosas que Dios tiene para con nosotros. Es decir, la enseñanza se trata de cómo evitar el afán y la ansiedad que es tan destructivo en los seres humanos, pero vamos descubriendo el antídoto para evitar el afán y la ansiedad en nuestras propias vidas. Lo primero que yo entiendo aquí es que cuando el Señor dice: ¿no valéis vosotros más que muchos pajarillos? Ahí ya yo voy entendiendo que la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas es bendecirnos, es proveernos, el darnos la provisión. Recuerde que entre otras bendiciones tan hermosas que nosotros tenemos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo, cuando Él, antes de ser apresado allá en el huerto del Getsemaní, dice la palabra que Él fue y oró, pero la oración era tan extrema que la Biblia dice que Él sudaba,
pero el sudor eran como grandes gotas de sangre que emanaban de la frente de su cabeza y caían a la tierra. Él estaba derramando ya su sangre porque los médicos dicen que por el estrés tan acumulado, la angustia, los vasos capilares se rompen. Y por eso el Señor comenzó allá en su angustia, porque Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Le dijo a los apóstoles, quedaos aquí y orad conmigo. Y Él fue, oró. Pero lo que vemos, lo que tenemos que entender, mis amados, es que en esas gotas de sangre que el Señor Jesús comenzó a derramar antes de ser apresado allá en el huerto del Getsemaní, nos estaba liberando de la maldición que cayó en otro huerto por causa del pecado. Y la maldición que cayó en otro huerto por causa del pecado era la maldición de obtener el pan con el sudor de la frente, de obtener la provisión con angustia, con desespero, con afán, con ansiedad. Y por eso el Señor, como esa maldición cayó en el huerto del Edén, el Señor nos liberó con su propia sangre en otro huerto, que se llama el huerto del Getsemaní. Por eso, mis amados, aquí lo bonito del asunto que a mí me agrada en la palabra, es como a través de la palabra vamos descubriendo el antídoto para ciertas situaciones en la vida, que no es la perfecta voluntad que andemos angustiados, estresados, llenos de ansiedad. Porque cuando la palabra del Señor dice acá, dice, no valéis vosotros más que ellas, o sea, está hablando de las aves. En otra parte dijo, no valéis vosotros más que muchos pajarillos. Eso nos da a entender de que si el Señor provee el alimento, provee la provisión para las aves, mayormente para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros valemos más que los pajarillos. Entonces no sé, mi amado, si ya esta palabra le está bendiciendo su vida, para que usted con la ayuda del poder del Espíritu Santo pueda acceder y comenzar a reclamar las bendiciones que ya están reservadas. Es más, a alguien le costó, y le costó pagar un precio muy alto, y fue a través de su propia sangre, mi amado. Por eso, mis amados, la palabra del Señor dice que no tengamos en poco esta gran redención. Yo no entiendo, o de pronto sí lo entiendo, que es por causa de la ignorancia de muchos cristianos que tienen en poco las abundantes riquezas de su gloria que el Señor proveyó para nosotros a través de su propia sangre en la cruz del Calvario. Y sigamos leyendo, dice la palabra, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Yo creo, mi amado, que si alguno de nosotros lo hemos intentado, ya nos hemos dado de cuenta que no funciona. Por más que nos afanemos, por más que tengamos la ansiedad. Mire, alguien dijo por ahí que la ansiedad, el estrés, el afán, el desespero, no arreglan los problemas del futuro, pero sí quitan la paz del presente. Mi amado, entonces la palabra del Señor nos sigue diciendo, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y la Biblia dice, pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda la gloria de ellos. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor, mi amado. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echado al horno, Dios la viste así. Dice la palabra, dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Segunda respuesta del antídoto contra la ansiedad, contra el desespero, contra el afán. Ya vimos la primera, que es que si Dios le provee el alimento, o la palabra más bonita que debemos de manejar es la provisión a las aves del campo, que allá dice,
¿cuánto más hará el Señor a vosotros? Porque nosotros valemos más que muchos pajarillos. La segunda que vemos aquí es que el Señor compara y le dice a las personas, miren los lirios del campo, tan bonitos, tan hermosos. Qué vestido tan excelente tienen los lirios del campo, qué flores tan lindas. Y el Señor dijo, ni aun Salomón con toda su gloria, que es el hombre más rico que ha existido en el mundo, más sabio, más entendido después del Señor Jesucristo. El Señor dijo, si es hierba que vuestro Padre Celestial la viste así y mañana se quema, ¿cuánto más no hará a vosotros, hombres de poca fe? Aquí viene la enseñanza, mi amado. Es que lo que pasa es que si la persona no descubre, al transitar por las Escrituras, le estoy hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que ya estamos en su reino o estamos debajo de esa cobertura, si no entendemos al transitar por las páginas de la Biblia la perfecta voluntad de Dios para nosotros, pues claro que vamos a estar igualitico que el inconverso. Vamos a estar igualitico a las personas que no tienen fe, que no tienen esperanza. Porque el Señor Jesús dijo que esos afanes son para los gentiles. El Señor más adelante, vamos a leer lo que Él dijo. Todas aquellas cosas, que es la comida, que es la bebida, que es el vestido, aquellas cosas, dice, esas cosas las buscan los gentiles, o sea, están desesperados, angustiados. Pero no la iglesia, no nosotros. Es decir, vamos a obtener también esas cosas, porque dice la palabra que vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas muchas veces antes que nosotros le pidamos. Entonces, mis amados, lo que la palabra del Señor está diciendo es que nuestra vida tiene que ser totalmente diferente a la vida de la persona que no ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida. Vuelvo y le digo, es lamentable ver a muchas personas, yo por lo menos me inquietaba cuando yo comencé a caminar en su reino, caminar en su palabra. Yo lo que descubrí fue un estilo de vida totalmente diferente a través de las Escrituras, un estilo totalmente diferente para los hijos de Dios con relación a la persona inconversa. Pero lamentablemente hoy uno ve personas en el camino de Dios que están más afanados, más angustiados, más estresados que el gentil que no tiene esperanza, que según la Biblia es el que debiera estar afanado, angustiado. ¿Por qué? Porque no tiene un Padre Celestial como el que nosotros tenemos, que nos cuida. Y es más, no solamente nos cuida, que ya hizo la provisión en la cruz del Calvario. Vuelvo y le digo, mire, aquí ya hemos visto dos puntos muy hermosos. El Señor nos compara con las aves y dice, ¿acaso no valen vosotros más que las aves del campo? Y aquí dice el Señor con referencia a todas las riquezas de bendición, de victoria que Él tiene para con nosotros. Él dice, si Dios viste a la hierba, que en este caso son los lirios del campo, los viste de una cosa tan linda y tan hermosa, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mi amado, es que la fe es tener la buena opinión de Dios. Esa es la fe, mi amado hermano o mi amado amigo en Cristo Jesús. Y sigamos leyendo porque tenemos que dar al punto principal de la enseñanza. Entonces dice el Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué vestiremos o qué beberemos. Porque los gentiles, dice, mire, porque los gentiles buscan todas aquellas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas. En tercer lugar, vemos que ya nosotros no estamos a la deriva. Nosotros tenemos un Padre. Ahora, la cuestión está en tener la buena imagen de nuestro Padre Celestial. Porque si usted está en la vida cristiana y todavía tiene la imagen del Padre del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, del Dios que en aquel tiempo estaba irado contra el pecado y castigaba al pecado en los pecadores, yo le quiero decir que bajo el nuevo pacto, esa imagen
para nosotros ya no está. Para nosotros tenemos un Dios que tiene paz con nosotros. Claro, porque dice la palabra que por medio del Señor Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios. O sea, ya Dios no está irado con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando entendamos la justicia, que vamos a ver más adelante, que es el remedio para el afán y la ansiedad, y es el conducto o la provisión por lo cual viene toda la bendición de Dios para nosotros. Entonces, aquí en tercer lugar, lo que le quiero dar a entender a usted, mi amado, es que a través de las Sagradas Escrituras y a través de la fe debemos de tener una buena imagen de nuestro Padre Celestial. Vuelvo y le aclaro, no la imagen del Dios del Antiguo Pacto, que estaba airado con el pecado y airado con los pecadores del Antiguo Pacto. Eso está ahí en la palabra del Señor. El Señor dice, vuestros pecados me han excitado a tener ira contra vosotros. Pero ya en el Nuevo Testamento no, mi amado, porque toda la ira de Dios se la descargó en el propio cuerpo de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le cobró el Padre Celestial, poniéndole todo su castigo al Señor Jesucristo, le cobró la paga del pecado que nosotros habíamos cometido. Por lo cual ya tenemos paz para con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que la mayoría de seres humanos en la iglesia no entienden. Ellos piensan que la paz la van a lograr a través de sus méritos, de su conducta, de su propia justicia, de su propio desempeño, y así nunca la va a lograr. Vamos a ver qué es el reino de Dios o qué es lo que en verdad el Señor tiene para con nosotros. Mire, aquí viene el tuétano de la enseñanza, mi amado. Aquí viene. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas en las cuales el ser humano se afana, dice, esas cosas van a venir por añadidura. Ya no van a venir por el afán, por la ansiedad, por el estrés, por el desespero, sino que va a ser es una añadidura. Pero ¿dónde está el tuétano de esta enseñanza? Dijo el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas. Aquí el tema, mi amado, mi precioso del alma, es poder entender qué es el reino de Dios y qué es la justicia. La justicia del reino de Dios, no la justicia de nosotros. Ese es el tema central, que cuando no se entiende el reino de Dios con su justicia, entonces los creyentes, ellos creen obtener aquellas cosas a través de su propia justicia. Y es ahí, mi amado, el alma donde toda persona queda corta. Queda corta. Porque cuando se refiere a la justicia, bueno, ¿qué es el reino de Dios? Primeramente, el reino de Dios, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 17, él describió que es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, note usted, bueno, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y comenzó a predicar el reino de los cielos, en muchos textos bíblicos él dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Es decir, haciendo alusión a su persona. O sea, el reino de Dios es una persona y es nuestro Señor Jesucristo, que trajo toda la voluntad de Dios para nosotros, así como dice en el Padre Nuestro, hágase aquí en la tierra tu voluntad, así mismo como se hace en el cielo. Y yo le quiero decir una cosa, mi amado, el Señor Jesús vino a devolvernos el reino de los cielos que Adán y Eva habían perdido por causa del pecado. Entonces, mi amado, ahora, porque es que muchas personas aún en la vida cristiana creen que el reino de Dios es abundancia de riquezas, es abundancia de cosas terrenales.
Y eso no es así, mi amado. Esas son riquezas, son bienes materiales que la mayoría de personas que no tienen a Cristo, algunos de ellos son muy ricos, muy multimillonarios. Pero ellos no tienen el reino de Dios, porque acabamos de ver que la palabra dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, no son cosas materiales. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, eso no quiere decir, mi amado, que usted ande con una mano adelante y otra atrás. No, es todo lo contrario. Usted va a tener la bendición que el Señor Jesús compró en la cruz del Calvario, pero va a tener la otra bendición tan linda, tan hermosa, que las personas ricas, multimillonarias y exitosas en el mundo no tienen. ¿Sabe cuál es? El gozo, primeramente la justicia de Dios, el gozo y la paz en el Espíritu Santo, ellos no la tienen. En cambio, nosotros sí, así como lo hemos enseñado o lo hemos aprendido varias veces, que tenemos dos bendiciones muy grandes que fueron dadas a Abraham. A Abraham le fueron dadas las riquezas del mundo, pero también le fueron dadas las riquezas del cielo. Así como la Biblia dice, te daré las grosuras de la tierra, pero también te daré el rocío de lo alto, el rocío del cielo, que lamentablemente muchos cristianos no lo entienden. Ellos solamente piensan que por aquí van a pasar toda su vida cristiana en este peregrinaje, sufriendo, llevando del bulto, pagando un precio. Y uno le pregunta, ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, en luchas, batallando contra el diablo, cuando ese mensaje no está en la Biblia. Ese mensaje, el que está en la Biblia es, venid a mí todo aquel que esté cansado y maltratado, que yo lo hago descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, mi amado, ¿cuál es el tema acá? Como el Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces aquellas cosas nos serán añadidas. Entonces el tema de nosotros es poder descubrir qué es el reino de Dios, que ya lo entendimos. El reino de Dios es una persona y es nuestro Señor Jesucristo. Que no consiste en comida y en bebida, o sea, en cosas materiales, sino en paz y gozo y justicia, o sea, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que vuelvo y le digo, el multimillonario aquí en la tierra que no tiene al Señor Jesucristo, no tiene estas cosas, que prácticamente son las cosas eternas. Ahora, en segundo paso, ¿qué es lo que tenemos que entender? Es qué es la justicia. Note usted que aquí la Biblia dice que hay que buscar la justicia, en la justicia del reino, no la justicia de nosotros. Vuelvo y le digo, cuando los creyentes no entienden esto, ellos se van buscando la propia justicia de ellos. Son los que dicen, yo tengo que luchar, yo tengo que trabajar, yo tengo que pagar un precio, yo tengo que ayunar, yo tengo que orar, yo tengo que ir a la iglesia, Bueno, le aplican todas las actividades eclesiásticas, que no estoy diciendo que es malo hacerlo, no. Todas esas actividades eclesiásticas tienen su punto, tienen su espacio, pero no es lo que el Señor aquí está diciendo como la justicia del reino. Entonces, la justicia del reino, dice la palabra que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, cuando referimos al término de justicia, lo que tenemos que entender es que como Dios es 3 veces santo, entonces la justicia de Él demandaba juicio. Siempre, por eso siempre aquí en lo jurídico hay una palabra que la mayoría de seres humanos anhelamos que se cumpla. ¿Cuál es? Hagan justicia. En otras palabras, háganle pagar. Queremos que se haga justicia en ese que asesinó a un niño. O sea, lo que estamos diciendo es, queremos que se lo cobren, queremos que lo castiguen. Queremos que también le cobren ojo por ojo y diente por diente lo que él acabó de hacer. Eso se llama en el término jurídico justicia. Entonces, como Dios es justo,
Él no podía pasar el pecado, como muchas veces lo hemos dicho, barrerlo y meterlo debajo de la alfombra y decirle tranquilo, aquí no pasó nada. No, no, no. Alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que pagar la demanda del pecado, que la demanda del pecado es muerte. La demanda del pecado es juicio, es condenación. Entonces, como estamos hablando que el reino de Dios es una persona, entonces la justicia de Dios se cumplió en esa persona, en nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene todo, como yo le llamo, lo grueso de la enseñanza. Es decir, si yo entiendo, bueno, ya es fácil entender el reino de Dios. El reino de Dios es una persona. El reino de Dios vino en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y eso era lo que predicaban los apóstoles donde quiera que ellos iban. Dice la palabra, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Que ese evangelio del reino de Dios en el Nuevo Testamento cambia de nombre. Sigue siendo evangelio, pero ya no se llama evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia y de la paz en nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, muchos apóstoles lo manejaron hasta que el apóstol Pablo da a entender, como él dijo, mi evangelio, dado personalmente por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. No es que haya otro evangelio, sino el único evangelio que hay es el evangelio de la gracia y de la paz en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno entiende que ese es el reino de Dios, entonces la otra partecita que hay que entender, si queremos acabar con la ansiedad, con el afán, con el estrés, con el desespero, es poder entender cuál es su justicia. Vuelvo y la aclaro, mi amado hermano. Ponga la atención. Si usted va detrás de la bendición de Dios a través de su propia justicia, cuando yo le digo a usted que usted va a través de su propia justicia, lo que le estoy diciendo, usted va a través de su propio esfuerzo. Usted va a través de su propia conducta. Usted va a través de su propio desempeño. Y por eso nunca lo va a lograr. Porque cuando usted va detrás de la bendición de Dios a través de su propio desempeño o a través de su propia justicia, usted, entre otras palabras, le está reclamando a Dios que le debe, porque es que usted se ha portado bien, por lo cual el Padre Celestial está en deuda con usted. Lo cual es un grave error. Por más que usted trate en sus fuerzas de ser, como dice la palabra, de ser una persona santa, justa y piadosa, el Señor nos va a decir por la palabra, tus justicias delante de mí son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque a cada rato estamos fallando. Porque mientras sigamos en esta naturaleza humana caída, siempre de alguna otra manera vamos a estar fallando. Pero lo hermoso es que los que hemos entendido la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces, si yo entiendo qué es su justicia, entiendo es el pago o el castigo, el azote, la condenación, la muerte que el Señor Jesucristo recibió en la cruz del Calvario por mi pecado. Entonces, eso se llama justicia. Entonces, por eso es que yo me presento todos los días ante el Padre Celestial. Yo no ando pidiéndole a Dios perdón por cada error que he cometido, porque yo ya entendí de que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, cuando yo he recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo nos ve el Padre Celestial? Primeramente, escrituralmente, el Padre Celestial nos ve en Cristo Jesús. ¿Y cómo Él ve a Cristo Jesús? ¿Cargado de pecado? No, ya Él un día lo vio, ya no lo ve más, porque Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre Celestial por nuestra justificación, bendito su nombre. Entonces, si yo entiendo la justicia de Dios, entonces, delante de los ojos de Dios, yo aparezco como santo, inocente. ¡Ay, aleluya!
sin tacha, sin mancha alguna. ¿Y qué creen ustedes que sucede en la vida de una persona cuando se acerca a Dios con esa creencia, con esa mentalidad, con esa imagen? Que Dios no lo ve a usted todavía en sus pecados, en sus errores, en sus debilidades. No, porque el Padre Celestial, dice la Biblia, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, por eso es que cuando una persona descubre qué es el reino de Dios y qué es la justicia, ahí donde el Señor dice, todas aquellas cosas os serán añadidas. Mi amado, para entender un poco más y para que usted se vaya a su casa feliz, satisfecho, contento, entendiendo qué es el reino de Dios y sobre todo qué es la justicia de ese reino. Vuelvo y le digo, no la justicia de nosotros. Vuelvo y le aclaro, porque mientras usted no entienda la justicia del reino de Dios, todas las demandas de la justicia por el pecado estarán sobre sus hombros. Y nunca, por más que se esfuerce, como dice la palabra, por más que se afane, nunca lo podrás llegar, porque esas demandas de la justicia de Dios solamente se cumplieron en una persona santa, justa, perfecta, inocente, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la palabra del Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, mis amados, para que ya se vaya feliz y contento para su casa, vamos al Salmo 103, que es uno de los salmos en que sí o sí, si usted va con un corazón sediento de la gracia de Dios, va a entender qué es la justicia. Primeramente que todo, en el Salmo 103, versículo 1, dice, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Esos beneficios que están aquí a continuación, que ya los vamos a recitar, son los beneficios de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Para que, vuelvo y le digo, para que usted, si logra entender por la gracia de Dios y por la revelación de Dios, qué es la justicia de Dios en Cristo Jesús, el paso segundo es poder acceder y decirle, Señor, yo soy merecedor de todos los beneficios que habla el Salmo 103. Lo primero que vamos a encontrar aquí, ¿cuál es el primer beneficio? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Escúcheme, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuáles? Pasadas, presentes y futuras. Entonces, mi amado, la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué se basa el Señor para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, pasadas, presentes y futuras? Pues, mi amado, eso solamente se requirió en el cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi amado, si por la gracia de Dios lo logras entender, déjeme decirle que es cuestión de tiempo para que su vida sea totalmente diferente. Mi vida comenzó a cambiar cuando me di cuenta de esto. Entonces, lo primero que todo, ¿qué es la justicia de Dios? Es el cobro por el pecado, el castigo por el pecado, que el Señor no se la cobró al ser humano, se la cobró a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como es el que perdona todas nuestras iniquidades, en otras palabras, ¿cómo aparecemos delante del Padre Celestial? Diga conmigo, santo, inocente, puro, sin mancha, sin tacha alguna, como dice la Biblia, como a una virgen pura ataviada para su marido, con ropas de lino finísimo, con ropas de santidad, bendito su nombre. Entonces, cuando una persona logra entender eso, aleluya, ¿qué creen que le va a pasar al ser creyente? Se le vienen las otras bendiciones, que son los otros beneficios. Porque el principal beneficio es es el punto de partida para nosotros poder acceder
y en otras palabras, en el buen sentido de la palabra y con toda mansedumbre, declarar o reclamar todas esas promesas, es haber entendido que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y que yo me propuse a buscar el reino de Dios y su justicia para que todas estas bendiciones que la palabra de Dios me enseña, que muchas personas van detrás de ellas con afán, con ansiedad, con estrés y con sudor de la frente y no lo van a lograr, o otras lo van a lograr, pero no consiguen lo más hermoso que es la justicia, que es el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Entonces, el segundo beneficio, cuando alguien entiende qué es la justicia de Dios en Cristo Jesús, dice, el que sana todas tus dolencias. Aleluya. El que sana todas tus dolencias. Ay, bendito sea su nombre. Por eso el apóstol Pablo en algunas partes de la Biblia dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por nuestros pecados y lo castigó, ¿cómo? O sea, la pregunta que se hace es, ¿cómo? ¿No nos dará con él todas las cosas? ¿Qué cosas? Las mismas cosas que el Señor dijo, no se afanen. Las cosas que dice la palabra que el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad. Él sabe que tenemos necesidad de vestir. Él sabe que tenemos necesidad de comer y de beber y de estar bien. Él sabe que esas cosas son una necesidad y que necesitan ser suplidas mientras estemos en este mundo literal o material. Ya cuando nos vayamos de aquí, ya allá arriba esas cosas no las vamos a usar. Usaremos cosas más hermosas de las que hemos usado acá. Entonces, ahí está el secreto. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Mire lo que sigue diciendo mi amado, para que usted se goce y comience desde ahora. Vuelvo y le digo, la base, la forma de acercarse usted ante el Padre Celestial. Mire, no se vaya a acercar ante el Padre Celestial a través de su propia justicia. Porque ¿sabe qué le va a pasar? Te van a mandar a la casa frustrado, condenado, sin paz, sin gozo, sin alegría. Te van a mandar a la casa y vuelvo y le digo, y si no tienes cuidado te mandan para el otro lado. Si se acerca a Dios diciendo, Señor, dame esta bendición porque es que yo acabé de diezmar. Dame esta bendición, Señor, porque yo acabé de hacer guerra de oración. Señor, dame esta respuesta a mi petición porque es que yo no fallo a ningún culto. Lo que el Señor le está diciendo es, mira, te estás acercando a mí bajo su propia justicia, bajo sus propios méritos y conductas. ¿Y sabe qué? Nunca lo vas a lograr de esa manera porque Dios no es deudor de nadie. Antes nosotros sí somos deudores, aleluya, por llevar el evangelio. Pero el Señor no es deudor de nadie. Porque es que el Señor dice, ¿quién le ha dado a Dios para que Dios vuelva a retribuirle? Mi amado, pero cuando nosotros nos acercamos al Señor a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, de que su sangre se derramó en la cruz del Calvario, y yo puedo caer aquí, caer allá, cometer un error. Sí, ¿quién no los comete? Pero lo lindo es que yo llego delante del Señor y le digo, Padre, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor amado, porque ante sus ojos yo aparezco santo, inocente, limpio, y por lo cual las bendiciones que siguen aquí vienen detrás de mí, como dice la palabra. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Una vez que entendamos que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, que es la expresión máxima de la justicia de Dios en Cristo Jesús, aleluya, para que yo aparezca santo, inocente, puro delante de sus ojos,
El segundo beneficio que está de frente a mis ojos para que yo le eche mano, para que yo lo crea, para que yo lo declare, a pesar de los síntomas, a pesar de los malestares, que si yo entiendo la justicia de Dios, los síntomas y malestares, así como llegaron, se tienen que ir en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Bendito sea su nombre. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¡Ay, qué bonito! El que rescata del hoyo tu vida. Ahora, no solamente lo rescata. Dice, el que te corona de favores y misericordia. El que te corona de favores y misericordia. ¿Sabe que un cristiano que ha entendido la justicia de Dios en Cristo Jesús, donde quiera que va, él va bendecido? Él lleva una nube sobre su cabeza, pero es una nube de favores, es una nube de misericordias, de bendiciones. Ojo, que tiene que entenderla, que tiene que reconocer que le pertenecen para que las pueda levantar las manos en modo de recibir y en ordenarles y desatarlas esas bendiciones que caigan a su vida. Porque si usted piensa que eso es malo, entonces nunca va a obtener la bendición de Dios de esa manera. Obtendrá el fruto de su afán, de su ansiedad, de su angustia, de su desespero. Claro que lo obtendrá, pero no obtendrá estas bendiciones tan lindas que dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas personas están en un hoyo? En un fracaso de hogar, en un fracaso de matrimonio, en un hueco de la falta de la economía, en un hueco provisto por la deuda. ¿Cuántas personas están en esos huecos? Pero el Señor dice que si tú entiendes que ya todos sus pecados fueron lavados, perdonados en Cristo Jesús, y usted recibe ese perdón, lo primero que tienes que entender es que delante del Señor aparece santo, inocente, puro. Desde el momento que entregó su vida al Señor Jesucristo hasta que se vaya, aleluya, para el tercer cielo. No hay nada que haga que lo pueda sacar, como dice el apóstol Pablo, de ese amor tan grande que es en Cristo Jesús. No es mi amor por Cristo, no es mi amor por Dios, que es muy corto, que es muy liviano, que es muy pasajero. No, dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni las luchas, ni las enfermedades, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor que es en quién, diga conmigo, en Cristo Jesús, aleluya, el cual se entregó por mí en aquella cruz. Entonces, cuando la persona lo entiende, es cuando dice, ajá, eso significa de que yo no ando escondiéndome de la presencia de Dios por el pecado, porque ya sé que ya el pecado, tanto pasado, presente o futuro, ya han sido lavados y perdonados en Cristo Jesús. Ahora, esto que acabé de decir, no me está dando pie, ni me lo vaya a malinterpretar. El pastor dice que ahora debe seguir pecando porque ya, no, espérate, no es así. No es así, porque nosotros ya tenemos una nueva naturaleza. Bendito su nombre. No tenemos la naturaleza caída de Adán para seguir pecando y pecando. No, ya tenemos la naturaleza de lo alto, en lo cual dice la palabra que hemos recibido la adopción y el espíritu de lo alto, por lo cual clamamos, Abba Padre, tú eres mi Padre celestial. Estoy diciendo de aquellos errores, de aquellas faltas que sí o sí a diario se cometen, mi amado, que usted sabe cuáles son. A veces está de mal genio. A veces el estado suyo y el estado mío también es bueno, al final es un estado. O sea, eso me bendice porque el estado siempre cambia. Lo que no cambia, mi amado, es la posición que nosotros tenemos por ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Una posesión de santidad, una posesión de redimidos, una posesión de salvos, una posesión de bendecidos, sí o sí. Bendito sea su nombre. Entonces, una vez que entendamos, mire, hasta aquí que hemos entendido.
Él es el que perdona todas mis iniquidades. Vuelvo y le digo, ¿cuáles? Pasadas, presentes y futuras, que ya sabe en qué interpretación lo estoy diciendo. No estoy diciendo que la persona que recibe la gracia recibe licencia para pecar. No, yo soy muy consciente que cuando uno ha nacido de nuevo, tiene nueva naturaleza, y por más que quiera pecar, él no lo va a disfrutar. Eso sí lo tengo por experiencia. No lo va a disfrutar. Eso es como cuando Israel se salió de la cobertura y pensó que el pasto estaba más verde al otro lado y dijo, yo me voy con aquellos idólatras, que allá parece que está la bendición. Y allá fueron, se dieron de cuenta de que el pasto no está más verde al otro lado. ¿Y sabe qué decían? Volveré a mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Esa es la experiencia de una persona que ha nacido de nuevo y que de alguna manera se le da por pecar. Eso es lo que pasa. No lo va a disfrutar y le pega tremenda corrida por allá, que ya sabe quién lo hace, ya sabe a quién le está dando autoridad, que es al chanclas, que es el diablo. Y le pega tremendo susto, pero ¿sabe qué? Otra vez lo mandan, aleluya, a que se meta debajo de la cobertura divina, debajo de la cobertura de Dios, otra vez rapidito, bendito sea su nombre. Una vez que entendamos eso, vamos a entender que Él cambia mi vida. ¿Qué entiende usted cuando una persona sale del hueco? Como dice aquí la preciosa palabra del Señor, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué entiende por eso? ¿Que Él va a seguir llorando? ¿Que Él va a seguir quejándose? ¿Que Él va a seguir lamentándose o escondiéndose de los acreedores? No, no, no. Su vida es totalmente diferente, mi amado. Y luego que sepamos eso, que Él es que saca del hoyo mi vida, dice, el que te corona de favores y misericordia, que ya lo digo. Qué hermoso, eso es como decía alguien por ahí en Boyacá, abran paso que ahí voy yo, y con cuidadito me empujan, porque aquí va un redimido. Aquí va un salvo, aquí va uno que ha sido lavado por la sangre preciosa del Cordero. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Y sus ojos están desde la mañana hasta la tarde y de la tarde hasta la mañana sobre su heredad preciosa que somos nosotros. Bendito sea su nombre. Por eso cuando yo me subo a un avión o me monto a un vehículo que otro lo va manejando, lo primero que yo digo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo cual aquí va un lavado por la sangre del Señor, aquí va un redimido, y Dios va a cuidar este avión o este transporte, lo va a cuidar no porque toda esa manada de incrédulos se lo merezcan, sino porque aquí va una persona justa. Vuelvo y le digo, justa no en mi propia justicia, sino justa es que he recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué dice el Señor? Por causa de ese justo, yo guardo esa ciudad. Por causa de ese justo, yo guardo ese avión. Por causa de ese justo, yo guardo esa tierra. Bendigo esa tierra, bendigo esa ciudad, bendigo ese barrio, bendigo esa casa, bendigo a esa familia, bendigo a toda su descendencia, porque hay un justo ahí. Aleluya. Mire, eso está respaldado en la preciosa palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Por lo cual usted, cuando entendamos esto, no andamos ni preocupados, ni con ansiedad, ni con susto. Señor, ¿será que este avión se va a caer? Señor, ¿será que sí vamos a llegar? No, no, no. Repita como dijo el Señor. Vayamos al otro lado. Y vamos aquí ya para ir terminando, dice la preciosa palabra, la última parte dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. El que sacia de bien, ¿qué? Diga conmigo, mi boca. Mi amado hermano, le estoy hablando a usted. Hay que vigilar lo que salga de nuestra boca. De nuestra boca tienen que salir favores y misericordia y bendición a granel. Por eso dice, el que sacia de bien tu boca. O sea, ¿qué es lo que hay en la boca de un creyente que ha entendido la justicia de Dios en Cristo Jesús? Son palabras de victoria, palabras de bendición, palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras de victoria. ¿Por qué?
porque mi vida ya ha sido rescatada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, mi amado, este es el antídoto para que la persona no ande afanada, angustiada y llena de ansiedad. Entonces, cuando yo he recibido el reino de Dios y su justicia, lo he encontrado para mí, voy a obtener todas aquellas cosas que los gentiles se afanan. Las vamos a obtener, vamos a tener favor, riquezas, honra, bendición, restauración en todo el sentido de la palabra, pero con algo más grande que el inconverso no tiene. Así tenga muchas riquezas, el inconverso no tiene lo que es la justicia de Dios, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, que sí la vamos a tener nosotros. ¿Y qué creen qué es lo que pasa cuando alguien entiende eso? Pues hombre, que si el Señor te dio esa bendición, el mismo Señor se la va a cuidar, se la va a proteger. Porque somos benditos al salir y benditos al entrar. Mi amado, si tú te acercas a Dios bajo esta enseñanza, bajo esta cobertura, créame que es cuestión de tiempo para que usted comience a vivir y a disfrutar las promesas que Dios tiene para con usted, que es la paz, que es la conciencia tranquila de que todos sus pecados han sido perdonados. Segundo, que cualquier dolencia, cualquier malestar que llega a su cuerpo, algún día se tiene que ir sí o sí, porque ya nosotros hemos sido sanados por Él. Y todos aquellos problemas cotidianos como ese que me sacan del lodo, que me sacan del hueco, eso será manifiesto en la vida del creyente que ha entendido que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra en Romanos 5:17, dice que así por el pecado de una sola persona, que fue Adán, entró la muerte, y así la muerte pasó a todo mundo por cuanto todos hemos pecado. Así también por la obediencia de un solo hombre, que es el segundo Adán, que dice la Biblia que es nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia de Él, ojo, por la obediencia de Él, nosotros somos salvos de la ira y hemos recibido a través de su obediencia, dice la palabra, las abundantes riquezas de su gracia y el don de su justicia. Y la Biblia dice: los que reciban las abundantes riquezas de su gracia y el don de su justicia, nosotros reinaremos en vida. Es decir, reinaremos mientras estemos aquí. Eso se llama reinar en vida, mi amado. Así que gózate si has recibido esta preciosa palabra del Señor. Que Dios te siga bendiciendo grandemente.